Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy, pues estamos muy contentos porque es el primer Frente a Frente temático, primera mesa para hablar, pues en este caso, del fascinante deporte de las tacleadas del fútbol americano, ahora que estamos en la temporada pues más interesante del año, ¿no? Ya la recta final rumbo al Super Bowl. Que además va a ser un Super Bowl histórico y que vamos a estar platicando eso con cuatro grandes personalidades expertas en la crónica del fútbol americano. Tenemos un invitado sorpresa que lo estuvimos guardando, finalmente puede estar con nosotros, entonces a él lo voy a dejar al final y por lo consiguiente comienzo por orden alfabético. Saludo primero a Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? Paco, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes para platicar de esto que tanto nos gusta y nos apasiona del fútbol americano. Y bueno, entonces, para no quemarte la sorpresa, que imagino que ya sé por dónde va, entonces, bueno, pues un saludo y por supuesto un gustazo el poder tener la oportunidad de alternar, aunque sea de esta forma, con nuestro queridísimo y admiradísimo Fernando von Rossum. Mi querido Pablo, también te mando un abrazo y bueno, pues el otro está muy visto por mí, pero bueno, muchos saludos también. Perfecto, pues seguimos en ese mismo orden ahora con Pablo Iruega. Pablo, que él, Enrique, se olvidó mencionar, él fue de los reconocidos de la primera generación de voces del deporte mexicano, la generación 2018. Y Pablo Iruega, ustedes lo recuerdan hace poco más de un mes, ¿no? El año pasado, pero el año pasado no tiene mucho que fue. Pues él es uno de los reconocidos de la tercera generación que en su momento, cuando podamos hacer la gala de voces del deporte mexicano, que la pandemia nos lo permita, pues será uno de los que recibirá reconocimiento en esa tercer gala. Y una vez más le agradecemos que esté con nosotros también para hablar de este súper domingo que se viene en 2 fines de semana. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, la verdad muy contento. Gracias por la invitación a Voces del Deporte Mexicano y pues gracias por incluirme en este panel con puro maestro, pura figura y pues personas y personalidades que han dejado huella en la narración de la NFL en México. La verdad, un gusto y muy agradecido. Saludos a Enrique, por supuesto, a Fernando y al Arma Secreta. Saludos también. Perfecto, pues antes de dar paso precisamente, bueno, al arma secreta, como dice ahora Pablo, pues saludo a esta voz que es una voz legendaria de la crónica del fútbol americano, es el responsable de la castanización de este deporte, que a lo mejor hoy las nuevas generaciones, esta onda millennial, pues no les es raro decirle a los equipos por su nombre como tal en inglés, pero pues en su momento eso no era tan común que la gente estuviera acostumbrada a escuchar las cosas en inglés en este país. Y pues gracias a él, pues supimos que un wide receiver es un receptor abierto, que un kicker es el pateador. En fin, le puso mariscal de campo al quarterback, porque la traducción al español no sería exactamente esa. Pero pues con este tema bélico, este tema de líder, pues le puso mariscal de campo al quarterback, y además de que pues por él muchas generaciones a los Dallas Cowboys les dicen vaqueros de Dallas, 49 de San Francisco, acereros de Pittsburgh, etcétera, etcétera. El maestro Fernando von Rossum, que pues muchísimo lo conocen nuestros panelistas del día de hoy. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Saludos. Toño, te brincaron, ¿eh? Porque BA va antes que veo, pero no importa. El orden no importa. Saludos a Enrique, Pablo. Pues sí, efectivamente, en aquel tiempo lo importante era que se empezara a entender el deporte. Muy poca gente sabía del fútbol americano, menos le entendían y había que tratar de crear pues algún núcleo de aficionados que poco a poco fuera creciendo. Entonces, para eso explicábamos pues las reglas que ahora casi pues no hay necesidad de hacerlo, castellanizar los nombres, simplemente para que se entendiera y se creara una afición que ahora es impresionantemente grande. Y bueno, no es que lo hayamos saltado a propósito, lo que pasa es que, como les comentábamos, pues finalmente le agradecemos el esfuerzo porque nos pudo acompañar, por eso lo teníamos como invitado sorpresa y finalmente pues la sorpresa es que puede estar con nosotros el día de hoy. Va a estar con nosotros un ratito, ¿no? Media hora porque se tiene que
que conectar para el tema de su programa de radio, pero igualmente apreciamos que nos acompañe Antonio de Valdés. Toño, ¿cómo estás? Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo para ti. Dijiste muy bien, maestro, a Fernando von Rossum, porque fue maestro pues de muchísimos de nosotros, ¿no? Prácticamente de la siguiente generación, pues Fer fue el gran maestro de muchos de nosotros y caramba, pues siempre es un placer estar en contacto con él, aunque sea de esta manera lejana, pero bueno, qué gusto. A Pablo, bueno, lo conozco desde hace años, desde que empezó ahí en Televisa y después padrísimo el desarrollo que ha tenido, la verdad, en ESPN. Felicidades, Pablo. Ahí te escuchamos con Lalo Varela en las transmisiones y con Ciro y con todos ellos. De verdad, muchas felicidades. Y efectivamente, Henry, ya estamos más que vistos y más en estas semanas que hemos tenido tantas horas de transmisión. Pero bueno, ha estado muy padre, la verdad. Abrazo también para Henry, por supuesto. Y aquí estamos para platicar del Super Bowl y de un domingo 7 de febrero que nos espera espectacular. Pues así es. Si me permites, Paco, nada más. Adelante. Sobre lo que dijo Toño, para que haya grandes maestros tiene que haber grandes alumnos. Exacto. Gracias, sí. Gracias, Toño. Un abrazo. Pues comenzamos, ya conocen a nuestros panelistas, Generación 2018, don Fernando von Rossum, Antonio de Valdés y Enrique Burak, y Pablo Viruega, que es de la generación 2020-2021, ¿no? Es la tercera generación de Voces del Deporte Mexicano. Y comienzo contigo, Toño, preguntándote, pues este Super Bowl va a ser histórico por muchos motivos, ¿no? Se puede hablar de, quizá el más evidente, es la primera vez que un equipo de casa va a jugar el Super Domingo, ¿no? Nunca el equipo anfitrión había llegado a este partido. Para poner un ejemplo, si el Super Bowl era en San Francisco, los 49 no llegaban. Si el Super Bowl era en Nueva York, ni los Gigantes ni los Jets. Si era en Miami, tampoco nunca los Delfines. Por ahí quizá llegó a darse que un equipo del mismo estado jugara el Super Bowl, pero no era en su ciudad ni era en su estadio. Para ti, Toño, ¿qué es lo más histórico que tiene este Super Domingo que vamos a vivir el próximo 7 de febrero? Sí, hay un montón de detalles, ¿no? Fíjate que hay dos equipos que estuvieron muy cerquita de su casa, pero no jugaron en su estadio. El caso de los Carneros, que jugaron en Pasadena, y el caso de los 49 que jugaron en Stanford, que de hecho ese fue el primer Super Bowl que a mí me tocó transmitir con Fer justamente y con Roberto Kiosellán, el Super Bowl 19. Entonces, habían estado cerca, pero nunca en su estadio, ¿no? Y decía Bruce Arians, el entrenador en jefe de Tampa, decía que pues sí es una ventaja importante el dormir en su cama, el estar en su casa, el poder estar en su ambiente para el partido. Y lo que son las cosas, ¿no? Al momento del juego, pues va a haber 22,000 personas y de esas 22,000, 7,500 son trabajadores de la salud que han sido invitados por la NFL, lo que quiere decir que, digamos que lo que es el apoyo del público seguramente se sentirá, pero no será lo mismo que si el estadio Raymond James estuviera lleno, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es de lo histórico. Para mí lo más significativo de este Super Bowl es Tom Brady, porque el que aparezca Brady por 10ª ocasión en el Super Bowl, estamos hablando de un quarterback de 21 años en la liga. Eso quiere decir que un año sí y un año no, Brady está en el Super Bowl. Esto es algo realmente extraordinario, por donde se le vea. Y se pueden hablar muchas cosas acerca de Brady y de Belichick y de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que si los balones desinflados, muchas cosas se pueden hablar, pero de que este es un fenómeno en la historia, no solamente del fútbol americano, sino del deporte a nivel mundial, eso es indiscutible, ¿no? Indiscutible. Es una carrera extraordinaria y además es un personaje de 43 años, que sigue en lo más alto del fútbol americano. Realmente sí es un fuera de serie y yo creo que hablando de cosas históricas, que hay varias que se van a presentar en el Super Bowl, yo pienso que el que esté presente Tom Brady es, digamos que para mí es, hablando de reflectores, es el gran reflector histórico de este Super Bowl 55.
Fernando, te pregunto, a ti te tocó ver, obviamente, muchas dinastías importantes de la NFL, ¿no? Los Steelers, el caso también de los Acereros, el caso de los 49 con Joe Montana, que digamos que antes de Tom Brady, pues el máximo exponente referente como quarterback era precisamente Joe Montana. Hoy, evidentemente, habiendo ya superado muchas marcas, entre ellas pues, la de anillos de Super Bowl de Tom Brady, ¿alguna vez te imaginaste que alguien iba a poder superar lo de Joe Montana? Y hoy que estamos viendo a Brady, que independientemente de si gana o no el Super Bowl, ya superó esas marcas de Joe Montana, ¿algún día veremos a alguien que sea capaz de superar lo que está haciendo Tom Brady? Pues mira, lo fácil sería decir que Mahomes es un candidato idóneo para hacerlo, pero hay que tomarlo con cierta reticencia por una razón. Mahomes es de los mariscales jóvenes, lo que hemos visto en los últimos años en la NFL, que corren, además de lanzar el balón. Y los mariscales que corren no duran muchos años. O sea, no son corredores, no tienen el cuerpo de corredor, no tienen la resistencia y se los van acabando. Ya Mahomes lo hemos visto. Le dislocaron la rótula, ¿verdad? La temporada pasada, ahora trae un problema en el dedo, pues lo medio noquearon ahí. Entonces, 4 o 5 años de castigo de esa manera les acorta la carrera. Entonces, brevemente y contestando tu pregunta, veo difícil que alguien dure 20 años o más en la NFL a ese nivel. Y lo más grande es que Brady fue seleccionado en la 7ª ronda, ahí como aviéntale algo a ver qué pasa, llega al campo de entrenamiento en Inglaterra, hay 7 mariscales, es el número 7 en la lista, ¿verdad? Y poco a poco va escalando y va llegando, y luego su golpe, pues digo, hay que reconocerlo, la lesión de Drew Bledsoe, el golpe de suerte que te da la oportunidad, y de ahí empieza una carrera. Yo estoy de acuerdo con Toño, no volveremos a ver a alguien de esa categoría por tantos años, a ese nivel, por más que los jugadores como Mahomes y el de Buffalo, Josh Allen, muestren que tienen el potencial. 20 y tantos años en la NFL es algo casi imposible a ese nivel. Oye, Pablo, tú que estás, pues vaya, cerca, ¿no? De lo que es la NFL, viviendo allá en Estados Unidos, en el tema de Nueva Inglaterra, al principio de esa temporada se hablaba de que los dos iban a extrañar, ¿no? Patriotas a Brady a los Patriotas, y que pues para que Belichick y Brady ganaran un Super Bowl tenían que estar juntos. Bueno, Belichick, temporada perdedora por primera vez en muchísimo tiempo para el equipo de los Patriotas, evidentemente ni siquiera calificaron, y Brady en la antesala de ganar un nuevo anillo de Super Bowl. ¿Cómo lo ve la prensa ya? ¿Están de algún modo ahora pensando que finalmente fue más clave en el éxito de los Patriotas la figura de Tom Brady que la de Bill Belichick, o igual le siguen dando crédito a Belichick a pesar de esta pues malograda temporada con el equipo de los Pats? Lo ven con mucha envidia y sobre todo en esta época del año por el clima que hay en Tampa y que hay acá en Nueva Inglaterra, ¿no? Por eso lo ven con una gran envidia porque acaba de caer una tremenda nevada hoy precisamente. No, fíjate que te voy a decir, le reconocen mucho a Bill Belichick y al mismo Tom Brady le reconocen. Si algo tiene la afición de los Estados Unidos es que independientemente de que el jugador se vaya a otro equipo, incluso se puede ir al equipo contrario, al rival, como se dio con Brett Favre cuando se fue a Minnesota, lo reciben con los brazos abiertos y le van a agradecer siempre los años que tuvieron de éxito, de triunfos y demás. Lo que sí es que cada quien está en su, pues en su lugar, ¿no? Y cada quien tiene su responsabilidad. A mí me queda claro que lo que consiguieron los dos, difícilmente por separado lo van a hacer. Porque además el tiempo ya no les va a dar, a Brady no le va a dar, ni al propio Bill Belichick le va a dar para ganar todo lo que ganó con Tom Brady. Porque no solamente depende de un entrenador y de un quarterback, depende de todo un equipo que hay a su alrededor. El mismo Brady escogió ir a dónde ir. No es que alguien haya dicho, a ver, yo quiero tener a Brady. Como Peyton Manning dijo, yo quiero ir a Denver. ¿Por qué? Porque saben que están en una posición donde ellos pueden escoger un equipo,
pueden analizar qué opciones hay y qué oportunidad tienen de poder llegar o de regresar a un Super Bowl. Entonces, al final, sí, la pieza bien importante es esa, ¿no? La del quarterback, bien importante, porque es la posición más importante que hay en este deporte. Pero si no tienen un equipo a su alrededor, difícilmente podrán ganar Super Bowls. Y Brady los ha tenido por mucho tiempo. Precisamente de lo que habla Pablo, Enrique, pues de estos quarterbacks contemporáneos que tuvo Tom Brady, de estas rivalidades estadísticas, si uno era mejor que otro, más allá de los títulos. Una de las cosas que todavía tiene Peyton Manning que presumirle a Tom Brady, no sé si de las pocas o la única que tiene que presumirle, es el único quarterback que fue campeón con dos equipos distintos, ¿no? Con el equipo de los Potros de Indianápolis y con los Broncos de Denver. Tom Brady pues está un super domingo de pues que ya tampoco eso se lo pueda presumir Peyton Manning. ¿Qué tan viable ves? ¿Qué tan cerca está Tom Brady de lograr ese séptimo anillo de Super Bowl y ser el segundo mariscal de campo con títulos en dos equipos distintos? Pues sí, y además muy loable porque es apenas el cuarto quarterback que llega con dos equipos diferentes a un Super Bowl después de que lo hiciera Craig Morton con los Vaqueros y luego con los Broncos de Denver. Kurt Warner, que además se quedó muy cerca de ganar el Super Bowl con dos equipos, con Carneros y aquel gran partido contra los Aceleros, justamente en el Raymond James en Tampa. Y lo que mencionas de Peyton Manning con los Potros y con los Broncos de Denver, pues mira, estás finalmente a un solo partido que además para Tom Brady, por lo que firmó en cuanto a incentivos y todo esto, representa $500,000, ¿no? O sea, no está nada mal la paga por ese día para Tom Brady. Cuenta con una gran defensiva, porque mucho se habla de Brady, pero bueno, como decía Pablo, pues llega un equipo en donde tiene muchísimas armas, porque estaba la posibilidad de ir con cargadores, se hablaba también de San Francisco, finalmente se va con Tampa, en donde además llega con un entrenador, Bruce Arians, que es todo lo opuesto a Bill Belichick. Es un hombre que le gusta divertirse, que es cercano a los jugadores, muchos le dicen que es el tío Bruce, que además a él le gusta el tener a quarterbacks veteranos, sucedió con Roethlisberger, sucedió con Carson Palmer, en fin. El caso es que ahora pues tienes tantas armas como es el caso de Evan, de Braid, porque bueno, Gronkowski pues prácticamente no ha aparecido, tuvo una recepción muy importante, eso sí, pasado fin de semana, pero es Braid el importante y tienes buenos corredores y tienes una buena línea, la defensiva es verdaderamente sensacional. Ahora, la cuestión está en si van a poder detener a los Jefes y ese ataque de Mahomes, que también tiene una infinidad de armas y además esa ofensiva con tantos movimientos, es el equipo que utiliza más hombres en movimiento en porcentaje de todas sus jugadas y una buena defensiva. Entonces, pues mira, las apuestas dicen 3 puntos o 3 puntos y medio a favor del equipo de los Jefes, que dan esos puntos en el asunto de las apuestas. Yo creo que Kansas City puede ganar ese partido. De hecho, pues es prácticamente la diferencia que tuvieron en esta campaña, ¿no? Porque el marcador en temporada regular fue 27-24 en favor de los Jefes sobre los Bucaneros. Pero bueno, pues muchas veces es, como lo hemos visto en esta postemporada, una entrega de balón o si es que puedes aprovechar o no esa clase de oportunidades. Por eso es que Green Bay está en este momento de vacaciones, porque no aprovecharon los errores de Brady, que fueron demasiados. Entonces, evidentemente estás muy cerca de lograrlo, de hacer lo mismo que hiciera en su momento Peyton Manning, pero Kansas City es un gran equipo. Saludamos rápidamente a gente que se ha reportado. Saniel Ibarra, saludos también a Mario Hernández y a Luis Miguel Ruiz, que nos está viendo desde Ciudad Juárez. Saludos a todos ustedes. Toño, hablando del equipo de los Jefes de Kansas City, ¿hace cuánto no veíamos un equipo que después de ganar el Super Bowl regresara casi intacto a la siguiente temporada y al siguiente Super Domingo, ¿no? 2 derrotas solamente para el equipo de los Jefes, una contra el equipo de los Raiders, que bueno, a ti te dio muchísimo gusto porque eres aficionado de los malosos, pero que pues muchos expertos terminan diciendo pues fue un accidente simplemente porque después se compuso la temporada para el equipo de Mahomes. Y la última de la temporada, que fue pues un partido donde ya el equipo de los Jefes
pues metió a los suplentes y que decían bien ustedes en la transmisión del domingo, terminó sirviendo meter al quarterback suplente de Mahomes, porque en el partido en el juego divisional contra el equipo de los Cafés de Cleveland sirvió por la ausencia de Mahomes casi toda la segunda mitad. ¿Hace cuánto no veías un equipo que llegara tan fuerte, tan sólido para defender su campeonato? Fíjate que se nos fueron vivos porque los Raiders les ganaron y luego el siguiente partido estaban a 30 segundos de ganarles, pero no le puedes dejar ni 30 segundos a Mahomes porque te regresa y te saca el juego de la bolsa, ¿no? Pero Raiders debió ganar los 2 partidos en contra de Kansas City. Pero bueno, esa es otra historia y ya veremos cómo van los Raiders para el próximo año allá en Las Vegas. Fíjate que no solamente regresaron igual, yo creo que regresaron más fuertes, porque la adición de Edward Seller, esa adición que consiguieron para el ataque terrestre, único corredor seleccionado en la primera ronda de todo el reclutamiento, el único. Y pues fue el último, porque era Kansas City, obviamente campeón, y el que escogía número 32. Pero bueno, así se dan las cosas ahora con los corredores, ¿no? Realmente no hay tanto interés por conseguir corredores como por conseguir linieros defensivos, linieros ofensivos, receptores abiertos, etcétera, etcétera. Pero Edward Seller fue una pieza importantísima. Se les lesionó en la parte final de la campaña y sí me parece que lo han extrañado, aunque este muchacho Williams ha tenido buena actuación, buena participación como corredor, aunque ya sabemos que Mahomes no necesita mucho de las carreras, pero sí era un buen complemento. Y además Edward Seller también es un buen receptor. Es chaparrito, pero es muy habilidoso y muy rápido. Y bueno, pues es un arma más que tiene Kansas City. Yo, sinceramente, veo a este equipo todavía más fuerte que el año anterior, que sí, en el Super Bowl me parece que hay un momento en el que están como fuera de sincronización, ¿no? Como yo sentí a Kansas City en el partido contra San Francisco, en el Super Bowl del año pasado, como que no eran ellos. Les costó mucho trabajo que el engranaje empezara a caminar. Y creo que eso justamente les va a ayudar mucho para todo el desarrollo de este Super Bowl, porque ya tienen la experiencia, ya saben de qué se trata. Ahora, hay un punto fundamental que vamos a ver cómo se da y cómo lo aprovecha Tampa Bay. La línea ofensiva de Kansas City y la lesión de Eric Fisher. Esa lesión de Eric Fisher, no se habla mucho de la trinchera, no se habla mucho de la línea ofensiva sobre todo, pero esa lesión de Fisher, hay que recordar que Fisher hace algunos años fue primer jugador seleccionado de todo el draft de la NFL, número 1 de todo el draft. Así estaban los jefes en ese momento, no andaban de capa caída, pero bueno, en la NFL sabemos que cambian muy rápido las cosas, ¿no? Bueno, Eric Fisher se lesiona el tendón de Aquiles y es una baja terrible para Andy Reid y para Kansas City. Vamos a ver qué tanto lo puede aprovechar Tampa para ir sobre Mahomes, que sabemos que es muy elusivo, pero también sabemos que después de lo que le pasó en el playoff, me parece que va a estar un poquito más precavido cuando se trata de alargar jugadas, de correr, etcétera, etcétera, porque ya lo decía Fer, este muchacho necesita cuidarse más porque aunque es difícil pegarle, cuando le pegan le han hecho daño y sí me parece que va a ser una parte muy interesante del juego. Sí, Kansas City mejoró sin duda. Yo hacía rato que no veía un equipo, a lo mejor desde los Patriotas, ¿no? Justamente desde el bicampeonato de Nueva Inglaterra, hacía rato que no veía un equipo que llegara tan sólido otra vez al Super Bowl. Y bueno, tienen chance del bicampeonato, sin duda. Yo decía, Enrique, tienen 3 puntos y medio en las apuestas de ventaja. Yo sí veo a Kansas City ganando el partido, pero quiero ver a esa línea ofensiva de Kansas City tratando de defender a Mahomes. Fernando, Tom Brady ha demostrado a lo largo de su carrera pues, que es un quarterback que difícilmente o nada lo intimida. Recordamos quizá el punto en el que uno más humano lo vio y fue capaz de levantarse, pues fue el Super Bowl en Houston cuando remonta al conjunto de los Halcones de Atlanta. ¿Qué tiene que hacer Kansas City para evitar que Tom Brady pese y sea factor el próximo 7 de febrero?
no presentarse en el estadio. No, mira, muy bien lo que decía Antonio y Pablo. En estos juegos, fíjense, vimos muy interesantes los juegos de campeonato de conferencia, porque ahorita la novedad en la NFL son entrenadores en jefe en sus 30s, ¿verdad? Y en los juegos de campeonato vimos a los entrenadores viejos, ¿verdad? Bruce Arians, por un lado, y también Andy Reid en el otro, contra los entrenadores jóvenes de 30 años. Y a la hora de la verdad, a los jóvenes les faltó el arrojo y la experiencia para buscar el triunfo. Buffalo pateando goles de campo, intercambiando anotaciones de 7 puntos con Kansas, no le iba a ganar nunca. Y luego, pues, lo de Green Bay, ¿verdad? Donde en la yarda 8 le quitas el balón al jugador más valioso, probablemente de esta temporada, para acercarte con un gol de campo. Este juego lo van a ganar los osados, ¿verdad? No va a ganar el que sale a no perder. Lo de Fisher es muy importante, como decía Toño, porque con el regreso de Vita Vea al centro de la línea defensiva de Tampa, no sé si ustedes vieron, estuvo fuera desde octubre, ¿verdad? Entrenó una semana y dominó totalmente el centro de la línea, dominando al centro de los empacadores de Green Bay. Yo creo que Tampa por ahí va a meter presión para cerrarle por lo pronto el centro a Mahomes. Y Tampa tiene los apoyadores rápidos para cerrarlo por fuera. Yo sí creo que conociendo a Arians y conociendo la defensa de Tampa, lo van a estar presionando constantemente para sacarlo de su zona de confort, hacerlo correr y darle sus golpes, ¿verdad? La otra clave es quién va a marcar a Travis Kelce, un ala cerrada que es el mejor, no de la NFL, para mí es el mejor de este sistema solar, ¿verdad? Es ala cerrada importantísimo, que te agarra de 10 a 13 pases por partido. Ahí la persona que lo cubra va a ser vital. Y por el lado del ataque de Tampa, pues no pueden cometer los errores que las entregas de balón que le dieron a Green Bay. Yo creo que va a ser un juego interesante. Hubo 3 puntos de diferencia cuando jugaron allá en noviembre, por allá, y Tampa no era el equipo que es ahora. Tampa está mucho mejor, pero también Kansas ha mejorado bastante. Entonces, yo creo que como siempre, ¿verdad? El error, la entrega de balón, va a acabar siendo la diferencia. Son 2 equipos muy bien entrenados, 2 equipos muy preparados y esperamos un buen partido, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Sobre todo los cronistas, ustedes que lo van a narrar, pues lo que siempre pide el cronista es un juego interesante. Antes de darte la palabra, Pablo, Toño, pues sabemos que te tienes que retirar ya en par de minutitos. ¿Algo más que quieras comentar, apuntar de este Super Bowl antes de despedirte? Pues mira, sí, simplemente, digo, ha sido una campaña tan rara esta, tan atípica, tan complicada, que lo que todos deseamos es que sea con un colofón, con una culminación espectacular, ¿no? Ha sido un gran esfuerzo del NFL, hay que reconocerlo. Sí ha habido algunos jugadores que han sido indisciplinados y que han metido en problemas a sus respectivos equipos, pero en términos generales me parece que ha sido un gran esfuerzo, ¿no? Colectivo, y han logrado salir adelante. No era nada fácil pensar que se pudiera jugar una campaña sin que hubiera suspensiones. Sí hubo algunas modificaciones en el calendario, pero no hubo problema para que se jugaran todos los partidos. Así que me parece que ese es un gran triunfo de la NFL y yo creo que la forma de celebrarlo sería con una gran culminación, con un partido espectacular, un partido dramático entre Tampa Bay y Kansas City el próximo 7 de febrero. Ojalá que se dé, pues esperemos, ahora sí que no está en nuestras manos, pero eso es lo que todos deseamos, como decía Fer, siempre lo que queremos es un partido dramático que se decida en la última jugada o en la penúltima jugada y que todos pues nos vayamos satisfechos a casa después de vivir una experiencia más del Super Bowl.
Yo les mando un gran abrazo, mi querido Fer, como siempre. Es un placer estar en contacto, aunque sea por el WhatsApp, pero ahí estamos en contacto. Y qué gusto, como siempre, Fer, ver que estás muy bien. Un abrazo para toda la familia. Igual, Pablo, éxito en la transmisión. Saludos para... ¿Con quién vas a transmitir, Pablo? Con Lalo, no se lo quedaron y ahora yo lo tengo que soportar. No, no es cierto. Un abrazo también a Lalo. Y gracias, qué gracias, gusto Toño, igualmente. Pablo. Qué gusto que tengan muy buena transmisión ahí en ESPN. Igualmente ustedes. Igualmente gracias, ustedes, muchas Toño. gracias. Henry, a ti te veo en un ratito más. Nos vemos pronto, Toño. Sí, señor. Gracias, Paco. Te lo agradezco mucho. Qué gusto es saludar a toda la gente de Voces del Deporte. Esta iniciativa fabulosa, la verdad, fabulosa para reconocer a todos esos personajes que han pasado por la crónica deportiva y que se merecen, claro que se merecen todo el reconocimiento. Escuchaba que hicieron algo sobre el doctor Morales. Imagínate nada más al querido doctor, cuántas transmisiones vivimos juntos. O hablabas de Enrique Llanes. Enrique recordará que nos tocó con Enrique Llanes, digamos, cuando regresó después de que estuvo enfermo y demás. Tuvimos la oportunidad de estar pues, prácticamente en las últimas transmisiones que hizo Enrique Llanes, y yo lo recuerdo a él, por supuesto, en las transmisiones de radio, cuando yo era niño, y caramba, pues todos estos personajes se merecen estos reconocimientos. Así que felicidades, Paco, y a seguir adelante. Un abrazo para todos. Abrazo para ti, Toño. Muchísimas gracias. Y pues seguramente nos estaremos viendo pronto. Éxito en la transmisión del Super Bowl el próximo 7 de febrero. Gracias, saludos, abrazo. Y bueno, continuando con este frente a frente, bueno, antes de pasarle la palabra a Pablo, rápidamente, saludos a Nia Gómez de Flores. Dice, saludos, qué gusto volver a escuchar al señor Fernando von Rossum. Luego, nos dicen que no sabía que se había cambiado el nombre. Es que sí. Es que el Zoom de Enrique Burak es de su hija Tania, entonces por eso... Exacto. Son cosas de la tecnología que uno se tiene que apoyar en los hijos ahora. No tienes edad para cambiarte el nombre. Tienes razón. Demasiado tarde. Saludos a todos, tratamos de pasar todos sus comentarios, que son muchísimos, la verdad, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en este frente a frente especial rumbo al Super Bowl 55. Pablo, ¿cómo se vive allá en Estados Unidos el ambiente previo a este Super Bowl? Lo hablábamos un poquito antes de entrar al aire. Pues este ambiente distinto generalmente siempre hay día de medios para todos los que van a cubrir. Evidentemente van medios de todo el mundo, muchos países que a lo mejor no cubren la NFL en todo el año, pero que se acreditan nada más para ir al tema del Super Bowl. Ni qué decir del tema del espectáculo que se hace siempre al medio tiempo. Es decir, es una semana donde la ciudad sede pues se vuelve una capital del fútbol americano a nivel mundial, derrama turística impresionante. Y ahora pues Tampa Bay sí recibiendo este gran partido, pero pues con las condiciones que imperan en el mundo todavía, ¿no? El tema de la pandemia, el tema de la sana distancia, de guardar protocolos. ¿Cómo se está viviendo esa parte en el ambiente allá en Estados Unidos? Pues mira, acá depende mucho de los estados de cuánta gente puede entrar a los escenarios, ¿no? Ha habido estadios donde no han permitido entrar a los aficionados, ha habido otros donde sí han permitido. Yo te puedo decir que aquí en Connecticut depende de cada estado. Acá las cosas, mis hijos están yendo a la escuela normalmente. Mi hija que está en la preparatoria, en el high school, va unos días sí, otros días no. Puede hacerlo desde la casa, pero depende mucho de cada estado. Lo que sí es que te puedo decir que estas 2 semanas en todo el país no se habla de otra cosa más que de Super Bowl. Olvídate ya de la ciudad sede, que pues ahí es, y lo sabrá Don Fer y lo sabrá Enrique, que tienen muchos más Super Bowls que un servidor, ¿verdad? Pero mira, una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando yo llegué aquí hace 2 años es la manera como las escuelas inculcan a los niños a la lectura. A la lectura, a la lectura, a la lectura. Estas dos semanas
hacen un Super Bowl Challenge, un reto de Super Bowl, y a ver qué niño lee más minutos o por lo menos 30 minutos su libro favorito o un libro que tenga. Y entonces les dan una planilla de balones que tú los tienes que firmar, obviamente, como papá, autorizando que haya leído esos 30 minutos. Y entonces tú vas a los lockers de los niños en otros años que he ido a las escuelas y ves pegados la cantidad de balones por todos lados en estas 2 semanas. Estamos de regreso, una disculpa, tuvimos una falla con la señal, el frente a frente en la liga que están ustedes viendo anteriormente, ya estamos compartiendo esa también, continuando con este frente a frente con las voces del deporte mexicano. Pues estábamos platicando precisamente con Enrique. Pues Enrique, si quieres, repetimos la pregunta que estabas contestando sobre el cómo regresaron las otras ligas, algunas con burbuja, algunas reorganizando su calendario, y el tema de la NFL, que sí regresó, pues vaya, hizo su temporada jugando los partidos en las sedes de los equipos, el mismo calendario, a lo mejor de repente haciendo modificaciones por el tema de contagios que se dieron en algunos equipos, se modificaron el calendario, vaya, de algunos partidos, pero pues finalmente llegando hasta este Superdomingo sin haber tenido que hacer burbujas, sin haber tenido que recortar calendario. ¿Es la NFL la liga más exitosa en cuanto a deportes en Estados Unidos? Ok, creo que no se escuchó nada, entonces voy a repetir todo mi rollote, pero bueno, sí decirles que es difícil señalarlo como tal, porque pues las otras ligas también fueron historias de éxito. El béisbol tuvo una campaña recortada, que fue por el asunto básicamente de los peloteros que no se ponían de acuerdo con los dueños en cuanto a sus salarios que iban a ser prorrateados por jugar una tercera parte del calendario. La NBA, que fue muy exitosa en Orlando, en donde no se reporta un solo caso positivo de coronavirus. La NHL, bueno, pues que tiene también a su campeón, al equipo de Tampa, y además, pues ahora Tampa, hay que decirlo, no es la ciudad de los campeones hasta cierto punto, porque las Rayas llegaron a la Serie Mundial, aunque perdieron contra los Dodgers, y ahora vamos a tener a los Bucaneros en contra de los Jefes de Kansas City. La MLS le fue bien también en Orlando. En fin, era muy complicado el que la NFL pudiera tener una burbuja, y aunque los casos de coronavirus se iban presentando de manera esporádica, y en un principio, creo que el primer partido fue uno de los Patriotas, con Cam Newton y compañía, algo así, donde se encendieron las señales de alarma, y no, este partido se pospone, y entonces parecía que iba a ser también una cascada de problemas, pero pues lo fueron solucionando poco a poco. Ya tuviste a los Titanes y tuviste a los Cuervos, y jugando partidos en jornadas en las cuales supuestamente iban a descansar, en la primera temporada en la que se juega todos los días de la semana. Pero la NFL lo hizo muy bien, y pues lo hicieron los jugadores, sus familiares, que también contribuyeron para todo esto. Se juega el calendario completo, 256 partidos, los 12 de postemporada, solamente falta un juego que es el Super Bowl. Entonces, no te puedo decir que fueron los que mejor lo hicieron, porque los otros también son historias de éxito, pero sí es bueno estar sumado a las historias de éxito y no tener una historia de fracaso. Mandamos saludos a José Luis HL. Pregunta si alguna vez, quien la quiera contestar, si quieres tú, Fernando, si alguna vez veremos un Super Bowl fuera de Estados Unidos. No lo creo porque lincharían al comisionado y sacarían a pedradas a los dueños de las ciudades, ¿verdad? Este es un evento pues de índole patriótico. Es un evento donde se juntan no deportistas, sino dirigentes de todos los elementos sociales, de los medios de difusión, de la política, del ramo empresarial. No, este juego no creo que jamás lo saquen de Estados Unidos. Y quizá una razón profesional, una cosa así, como lo sacan. Bueno, Hawái se considera Estados Unidos, pero no, este juego es imposible de sacar de ahí. Sí, déjame agregar algo a lo que dice don Fer, y completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y ojo, no es menospreciar o discriminar a otros países, a otras economías, a otros deportes. No va por ahí ese tema, no va por ahí.
Por lo que dice don Fer, eso es muy cierto. Yo le agregaría algo. La NFL no tiene necesidad de sacarlo. Si tú sacas algo es para promocionarlo, para buscar algo más. No tiene necesidad porque no es un deporte, ojo, no es un deporte que se practique a un alto nivel, salvo en Canadá, México y probablemente Japón. En esos países son los en los que se practica a un altísimo nivel el fútbol americano. Y mira que la distancia entre el fútbol americano de México y el fútbol americano de la NFL, de fútbol de colegial o de preparatoria es abismal. Y en otros países no se practica. Medio se trata de jugar y todo eso. Pero en un Super Bowl tienes la atención mundial. No tienes por qué sacarlo. Porque además aquí es donde está toda la inversión. Digo, me refiero aquí, en Estados Unidos, es donde tienes toda la inversión, los patrocinadores, los dueños y todo lo que explicaba don Fer muy atinadamente. Sí, yo nada más quisiera agregar una cosa, que cuando vienen estos partidos en Londres y que además, o sea, tienen 4 juegos en Londres por temporada y es un mercado que les interesa muchísimo, cuando se escucha esa declaración de y si a lo mejor algún día traemos el Super Bowl aquí en Inglaterra, y no, o sea, es relaciones públicas nada más, o sea, el Super Bowl no lo van a sacar de Estados Unidos. Otra cosa, no olviden que la liga controla todo en lo relativo al supertazón. Hagan de cuenta que ocupa la ciudad. La liga se queda con todos los cuartos de hotel y controla los restaurantes, controla la seguridad, controla los vuelos, quién entra, quién sale. A los reporteros o los que íbamos a transmitir algún partido, pues ustedes saben cómo nos revisan, ¿verdad? Investigan y todo lo demás. Eso no lo podrían hacer en otro país. No podían tener ese control que se tiene sobre todo alrededor del partido. Así es que de forma práctica, de forma patriótica, en forma deportiva, en forma de negocios, de forma imposible. Sí, de acuerdo, ¿no? Digo, sería, sí, imposible, es inimaginable todavía. Es de todas las ligas de Estados Unidos, hablando del básquetbol, del béisbol, por supuesto el hockey, que de hecho el hockey ni siquiera es la sede central de Estados Unidos, ¿no? La NHL tiene sus oficinas en Canadá. El único deporte donde no hay franquicias fuera de Estados Unidos es precisamente la NFL. En ese sentido, siguiendo con ese espíritu de la expansión, a lo mejor de la NFL, ¿qué tan cercano o lejano es un futuro donde a lo mejor Canadá pueda tener una franquicia de NFL? Pablo. Pues yo lo veo un poco complicado. Mira, hace algunos años Buffalo, no tanto porque la liga quisiera expandir a Canadá, sino porque Buffalo más bien quería, más que quería, como que tenía la idea de irse del otro lado a Canadá. Canadá tiene su propia liga, ¿no? Y Canadá tiene ese mercado, y yo vuelvo al mismo punto. No tiene por qué la NFL ir a esos territorios, porque además hay listas seguramente de espera de ciudades en los Estados Unidos que quisieran tener una franquicia de NFL. Y entonces, y que les dejaría muchísimo más, ¿no? Y como dice don Fer, tener control de todo. Además, otra cosa, el grupo que maneja la liga son los dueños de la NFL. Y los dueños es un grupo bien cerrado. Entonces, ese es otro aspecto también que hay que considerar. Enrique, tú, misma pregunta, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues estoy totalmente de acuerdo con Pablo. La NFL sí tenía un vacío que era, por ejemplo, el mercado de Los Ángeles. Y ahora pues ya lo tienen con 2 equipos inclusive. Es el segundo mercado en cuestión de televisión, solamente detrás de Nueva York. Pero pues también dejaste un vacío en San Diego. Entonces, y bueno, hay ciudades como San Luis, por ejemplo, que pues ha tenido mala suerte con los Cardenales que se les fueron y los Carneros que se les fueron después. O sea, hay muchas otras sedes en Estados Unidos que estarían efectivamente pensando en tener algún equipo de la NFL. Y pues sí, en Canadá pues tienen su nivel. Además,
es un juego completamente distinto el que tienen ellos. No recordarás, Fernando, que fue 83, una cosa así, aquella temporada de la huelga en la NFL, en donde en Televisa se transmitió, no sé si 1 o 2 semanas, el fútbol americano canadiense, que es pues diferente, ¿no? Con 12 jugadores y un campo mucho más largo y la zona de anotación que son 20 yardas, más ancho también, en fin. 3 oportunidades nada más. 3 también, oportunidades, puros pases, ¿verdad? Claro, es un juego completamente distinto. Evidentemente, si sería un equipo de la NFL en Canadá, se tendría que jugar con las reglas de la NFL, pero yo la verdad creo que son dos mercados perfectamente identificados y que no tienen por qué mezclarse uno con el otro. Fíjate, y si hubiera, vamos a ver la posibilidad, si un día deciden tener un equipo fuera, yo pensaría que era más fácil para ellos México que Canadá. El problema en México creo que sería el estadio, ¿verdad? Un estadio adecuado a la NFL, porque Londres, pues sí, te mantiene económicamente un equipo, pero la diferencia de horario sí causaría muchos problemas, tanto en las transmisiones como en los partidos, sobre todo los equipos que tendrían que volar a Londres a jugar. Entonces tendría que ser en este continente, ¿verdad? Sí, el estadio es un muy buen punto, y la logística, las instalaciones y un tema que desafortunadamente pues pega no solamente a México, sino a Latinoamérica, ¿no? Economía estable. Y eso es un tema que yo recuerdo 1993-94, no sé si se acuerdan, aquella liga CBA de básquetbol que puso una franquicia de básquetbol, los Aztecas o los Aztecs, ahí en el Palacio de los Deportes. La franquicia duró un año porque a mitad de temporada vino la crisis de diciembre del 94. Se acabó la franquicia. Vámonos, ¿no? Ese es claro, son otros tiempos y yo sé que México como Latinoamérica quizá está mejor en una estabilidad económica, pero no deja de ser ese también otro temor para los dueños, para los inversionistas, ¿no? Bueno, inclusive la cuestión de los boletos, ¿no? Los de la NFL son los más caros. Entonces, pues, no sé, boletos de $200, pues es un estándar, ¿no? Para un partido de NFL, son en ese momento 4,000 pesos. O sea, ¿cuánta gente vas a poder meter al estadio cada 15 días a lo largo de 8 jornadas, pagando esa cantidad de dinero? Y luego la cuestión del tope salarial, es cierto que la NFL recibe una gran cantidad de dinero de parte de las televisoras, que anda por ahí de los $5,000 millones, pero de cualquier manera, yo la verdad, igual, remitiendo al punto de las relaciones públicas, recuerdo cuando venía la NFL a México, sobre todo antes de los partidos de temporada regular, cuando vinieron a los partidos de pretemporada, que por aquí estaba el comisionado Tagliabue y todo esto, y que le preguntaban lo mismo, y decía, no, bueno, algún día, y se pensaba más en Monterrey, ¿no? Sobre todo por una mayor cercanía con Estados Unidos, pero bueno, pues, public relations. Saludos. Perdón, adelante, Fernando. No, nomás, no es práctico. Adelante, perdón. Saludos y disculpas a Jorge Valverde Aramburu, a Mario Valdés, a Carlos Sáenz. No, bueno, pues fue así que problemas que pues, nunca nos ha pasado este tema de que de repente se nos cayera la señal por ahí. Alguien comenta de lo de, recuerda, ¿no? Lo del Super Bowl en Nueva Orleans, cuando se fue la luz, ¿no? Entonces, pues nos... Si a la NFL le pasa, mi hermano, ¿no? Sí. Sí. Saludos a José Luis Achele, que justamente dice, me recordaron cuando se fue la luz en el Super Bowl de Nueva Orleans. Pues sí, pues digo, hablando de Super Bowl, pues no nos... Ahora sí que nos tocó una anécdota de esas, hablando de un Super Bowl, pero ya estamos aquí de regreso con muchísimo gusto hablando con estos expertos, voces del deporte mexicano. Diego Aldair Guerrero dice, puro maestro en la transmisión, qué gusto verlos, muchísimas gracias. Saludos también a Fer Perezoso, que te manda saludos a ti, Enrique. Dice, maestro Burak, buenas tardes. Y dice, go Cowboys, pues, para la próxima temporada, ¿no? Pues, pues tampoco fue la temporada del Llevamos equipo. 25 años diciendo la próxima temporada, pero bueno. O sea, se fue, sí, fíjate, una estadística en la que la racha de los Vaqueros de Dallas, es peor que la de el Cruz Azul. Qué barros.
Perdón, Oye, perdón oye, por Enrique, esto fue duro, Enrique, fue duro. Sí, Perdón. fue un comentario bastante severo. Y perdón por meter otro deporte, sobre todo ya sea a ti, Enrique, que no te gusta para nada que metamos fútbol, que es sacrilegio meterlo cuando estamos hablando de fútbol americano, y también pido una disculpa por eso. Se va a caer la transmisión otra vez, ¿eh? Exacto, Sí, exacto. sí, ya mejor ya. Corrientando esto, hombre. Sí, no, Sí. mejor después de ese desatinado comentario de un servidor, volvemos al tema del Super Bowl en Tampa Bay. Vaya, ya han hablado de sus perspectivas de a quién ven ganando este Super Domingo. No sé si se aventuran a dar algún marcador. Fernando, ¿qué marcador ves para el Super Bowl el próximo domingo 7 de febrero? No estoy loco todavía. No, fíjate que inmediatamente piensa uno, ve los equipos y dices, este es el favorito, ¿verdad? Pero el caso de Tampa es muy curioso. Es un equipo que ha venido evolucionando a lo largo de la temporada y llega en su mejor momento, ahorita al Supertazón. El equipo de Kansas ya se le conoce, ¿verdad? Ya se le conoce, es un equipo muy peligroso, altamente ofensivo y acostumbrado a anotar rápidamente, ¿verdad? En estos juegos yo creo que los errores son fundamentales. El equipo que pierda uno o dos balones va a perder el partido. Creo que va a ser muy interesante porque el entrenador de Tampa es muy agresivo. No es aquellas ofensivas de Nueva Inglaterra de 6, 7 yardas, 2 pasecitos, ofensivas de 7, 8 minutos. El equipo de Tampa anota usualmente en 1 minuto 2 y el equipo de Kansas igual. Así es que creo que va a ser muy interesante. Por cierto, que no se nos olvide otro detalle para ese juego. 2 hijos pródigos de los Acereros de Pittsburgh acabaron en el Supertazón. Le'Veon Bell, ¿verdad? Que anduvo ahí errante por varios equipos con Kansas, y Antonio Brown, ¿verdad? Otro, pues que anduvo ahí en muchos problemas por el equipo de Tampa. Así es que con los Acereros no llegaron, pero ahora llegan con sus 2 equipos nuevos que les dieron una última oportunidad. Uno más de los subtemas de tantos temas que tiene este juego. Bueno, ya contestando a tu pregunta, el equipo de Tampa anotó en promedio de la temporada poco más de 31 puntos. Yo creo que tiene que llegar a eso mínimo si quiere aspirar a ganar, porque el equipo de Kansas City va a anotar también su porción respectiva. Pues Tampa va a dar juego. Creo que Kansas City es ligeramente favorito. Pablo, tu pronóstico para este Super Bowl, marcador, si te aventuras a dar un marcador. Sí, mira, de acuerdo con lo que dice Don Fer, Tampa Bay no es el mismo equipo que enfrentó a Kansas City en la temporada regular, no es el mismo equipo que inició la temporada, es un equipo que está mucho más enrachado y nos enfocamos, como lo decíamos hace un momento, en Brady, en sus armas, que desde luego están jugando bien, pero la defensiva está haciendo un muy buen trabajo, la defensiva de Kansas City, muy buen trabajo. Es opacada la defensiva de Kansas City porque tienes un tipo que llega a su 10º Super Bowl, ¿no? Entonces, pues por supuesto que eso va a opacar todo lo que hace el equipo, pero hay que resaltarlo. Hay un duelo que me llama la atención antes de darte el pronóstico, que no hay que olvidarlo. Y tiene que ver con Kansas City, pero no va a estar en el terreno de juego. Y le ha ganado 2 veces a Tom Brady. Y se llama el coordinador defensivo Steve Spagnuolo. Él estuvo con los Gigantes cuando le ganaron esas 2 veces a Tom Brady. O sea, conoce, sabe cómo presionar a Tom Brady. No le des tiempo a Brady. Si le das tiempo a Brady, estás acabado. El tipo no se mueve, pero con el brazo te hace todo. Entonces tienes que ponerle mucha presión. Y alguien que le supo poner presión fue precisamente el coordinador Steve Spagnuolo. Ahora, de la planeación hay que pasar a la ejecución. Él puede planear, pero si sus jugadores no ejecutan, entonces se va a quedar en un papel toda esa gran planeación que puede llegar a ser. El tema es que la defensiva de Kansas City puede ejecutar muy bien. Y también creo que a veces la defensiva de Kansas City es opacada por la espectacularidad del ataque que tiene Kansas City, pero es una buena defensa. Ahora, el pick yo creo que sí, Kansas City lo gana. 3.5 puntos, yo le doy un poquito más, por arriba de los 30 puntos.
Si Tampa Bay quiere ganar el partido, tiene que anotar más de 33 puntos, más de 34 puntos, pero para mí Kansas City gana el partido 35-30. Enrique, ¿tú cómo lo ves este Super Domingo, tu pronóstico para el duelo entre Jefes y Bucaneros? Pues creo que va a ser un partido muy parejo. Muchas veces cuando se espera un partido de mucha pirotecnia, quedan a deber, ¿no? Ahí está el Super Bowl de hace un par de años de Patriotas en contra de Carneros, que fue un festín defensivo. Sí, mucha gente quedó decepcionada porque pues no fue la espectacularidad, ¿verdad? Pero fue un deleite defensivo ese partido. Me parece que los Jefes de Kansas City tienen con qué ganar este juego. Eh, Creo que van a cubrir la línea, pero tampoco creo que sea un partido de tantos puntos. Vamos a ver. Creo que puede ser un 28-24 en favor de los Jefes sobre los Bucaneros de Tampa. En la temporada regular quedaron 27-24. Entonces, les doy ese puntito para cubrir sin ningún problema la línea. A ver qué es lo que dicen en el campo. Pero, pues, es fundamental el hecho de aprovechar los errores. Lo hemos platicado a lo largo de esta hora. Y ahí se manifiesta con lo que pasó con Green Bay, en donde Tampa ha tenido la capacidad en los 3 partidos que ha jugado de postemporada, más de una racha ya de 8 victorias seguidas en gira, que es algo loable definitivamente, pero en esos 3 partidos robaron 7 balones y sacaron 41 puntos, 14 de ellos en el juego del domingo en contra de Green Bay. Green Bay, de las 3 intercepciones a Tom Brady solamente sacaron 6 puntos y ahí está la diferencia. Quien pueda aprovechar esa cuestión, creo que se va a llevar el partido y me parece que Kansas City va a poder hacer algo que es muy difícil de hacer en la NFL, que es una liga sumamente competida, en donde pues hay que ir a principios de milenio con Nueva Inglaterra, con Brady, que fue el último en ganar un par de títulos consecutivos. Y creo que si no me equivoco, antes de él, los Broncos de John Elway, ¿no? El último bicampeón antes de los Patriotas de Tom Brady. Y es, si no me equivoco, la única liga de un deporte en Estados Unidos donde no ha existido un tricampeón. O sea, digo, quitando el tema, digo, no solamente tricampeón, tetracampeón de la conferencia americana de los Bills de Buffalo de la década de los 90, pero que perdieron todos los Super Bowls, pero a nivel ganar Super Bowl, nadie ha podido ganar más de 2 de manera consecutiva. Vaya, ni siquiera recuerdo que alguien que haya ganado 2 de manera consecutiva haya podido regresar un tercer año consecutivo para tratar, ¿no?, de ser tricampeón. Entonces, efectivamente, lo que dicen es una liga altamente competitiva, probablemente la más competitiva de todos los deportes en Estados Unidos. Saludos a Enrique Emanuel Cetina desde Mérida, Yucatán. Nos manda un saludo. Dice, un placer escucharlos. Dice que va a ser el Super Bowl con más puntos en la historia. Son equipos ofensivos, valientes y talentosos. Y nos presume que está comiendo unos panuchos y sopa de lima mientras nos está viendo. Bueno, tú, Fer, viviste ayer en Mérida, ¿no? Un tiempo. Sí, una ciudad, sí, encantadora, Enrique. Gente a todo dar, limpia, segura, una comida extraordinaria, buenos precios, pero no tengo que decírselos a los meridenses, el calor es un poco extremo y si no estás acostumbrado, pues batallas un poquito. Yo quería agregar algo antes de que se me pase. No importa quién gane el juego, creo que el privilegio para el aficionado es ver en acción al mejor mariscal de todos los tiempos en contra de un joven que pudiera aspirar a esos niveles si logra que su carrera dure los suficientes años. Así es que ese es un punto que es importante. Además del triunfo, además de la pizarra final, es ver en acción a 2 de los grandes que ha dado este deporte. Uno ya en el ocaso de su carrera, otro en el inicio, pero con el potencial de llegar a ser lo que ha sido Brady en su carrera. Así es que es un punto especial para cerrar esta temporada tan complicada. Pues de algún modo, yéndonos ya a esta recta final de este
frente a frente. Quisiera preguntarles, empiezo por ti, Fernando. ¿Cuál es algún Super Bowl que recuerdes que te haya marcado, que haya sido especial, a lo mejor el que más disfrutaste, que recuerdes en este momento? No, pues digo, es difícil porque hay tantos, pero bueno, si me preguntas, fue aquel juego entre Acereros y Vaqueros de Dallas, el 35-31 allá en Miami, con aquel pase de anotación que soltó Jackie Smith en la zona de anotación y que estábamos viendo en acción a los dos grandes equipos de ese tiempo. Como eso hay otros ejemplos, pero uno, pues obviamente fue un privilegio estar ahí en la transmisión de ese juego. Pablo, el Super Bowl que más te haya marcado, que más hayas disfrutado, que más recuerdes en este momento. Pues mira, yo creo que el de Dallas contra Pittsburgh, ¿verdad? Porque fue el primero que me tocó narrar para radio, ¿verdad? Era mi segundo Super Bowl apenas en mi carrera y ese me tocó narrarlo, ¿verdad? Para radio. Pero yo creo que el que tiene un punto muy importante porque conjugó varias cosas fue el primero de Tom Brady, precisamente, ¿no? Porque en ese año yo trabajaba para TV Azteca y fue el primero que me tocó trabajando con ellos y yo iba para hacer un programa que se llamaba Bajo el Casco con Inés Sainz y durante la semana Roberto Kenny me dijo, ¿sabes qué? Probablemente vas a estar en el terreno de juego, ¿no? Y entonces ahí sí fue cuando yo creo que sentí lo que Josh Allen sintió el pasado domingo cuando le tocó jugar la final de la conferencia americana, ¿no? Ahí sí fue cuando dije, caray, yo no venía preparado para esto, pero pues bueno. Y me tocó estar en el campo junto con pues personas que ustedes conocen y que han sido también una institución en la NFL, con el gran Pepe Espinosa, a quien pues yo le debo mucho, fue mi maestro, fue el que me abrió la oportunidad en radio también, con Joaquín Castillo, con Enrique Garay, y ese lo tengo también como un momento bien especial porque fue el primero para televisión, estar en el terreno de juego y todo el tema que significaba el 9-11 o que significó el 9-11 para los Estados Unidos en ese Super Bowl. Y bueno, ya después con el tiempo te das cuenta que dices, bueno, mira, fue el primero de Tom Brady, ¿no? Y además como se dio el partido, que también fue muy, muy especial, una sorpresa de los Pats, un gol de campo con el que ganaron y demás. Para ti, Enrique, ¿el mejor Super Bowl o el que más recuerdas? Pues como dicen mis compañeros, es complicado. Yo tengo muy marcado desde luego el Super Bowl, el primero que hicimos, Toño, Pepe y yo, que fue en Nueva Orleans, el Super Bowl 20 en enero de 86, que fue una paliza en favor de los Osos sobre los Patriotas de Inglaterra, que era otra administración de los Patriotas, no eran otros dueños, estaba Tony Eason como quarterback, contra los monstruos del Midway de los Osos de Chicago, pero pues es que yo en mis más grandes sueños jamás me imaginé tener la oportunidad de ir a un Super Bowl. Tenía un amigo en la escuela que su papá lo llevaba todos los años al Super Bowl, y pues yo le tenía una envidia enorme. Pero yo jamás me imaginé poder ir a un Super Bowl. Entonces, ese fue sumamente especial. Pero, pues, no sé, también ha habido momentos importantes. El regreso de Montana con San Francisco en contra de Cincinnati en Miami, Super Bowl 23, fue increíble. O ahora que van a jugar en Tampa, el Super Bowl 25, que siento que es cuando el Super Bowl perdió la inocencia, porque antes, pues, la acreditación, pues, era un cartoncito con tu nombre escrito con pluma, ¿no? Y ahora... Era un ticket, ¿no? Ándale. Y ahora es que la credencial con la foto y el holograma y el código de barras y fue el Super Bowl 25 de Buffalo contra Gigantes, en donde pues se estaba desarrollando la guerra del Golfo Pérsico, que Whitney Houston canta el himno de Estados Unidos. Uno siendo mexicano se emocionó y hasta la piel se puso chinita por ese momento que se estaba viviendo. Y bueno, recordamos el gol de campo que falla Scott Norwood. Y a lo mejor puedo decir, es que hemos tenido muy buena racha últimamente de Super Bowls, pero otro ahí en Tampa, el de Pittsburgh contra Arizona, ¿no? Que fue extraordinario aquella atrapada de Santonio Holmes en el pase de Roethlisberger para que ganara Pittsburgh en aquella ocasión, que además, por la ubicación de los palcos de transmisión, estábamos en una esquina y nos quedó abajito, ¿no? Entonces la pudimos apreciar perfectamente.
y pues hemos sido bendecidos con pues afortunadamente una carrera larga y también con muy buenos partidos. Y bueno, ya antes de despedir, bueno, pues una pregunta del público. Le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Saludos a Liz Hidalgo, que nos escucha desde Comitán de Domínguez, Chiapas. Alfred Vega, que nos manda saludos desde Morelia. Te voy a hacer la pregunta a ti, Fernando. ¿Cuánto tiempo crees que tarden los Patriotas en reinventarse? Yo creo que Nueva Inglaterra va a tener que iniciar prácticamente si no de cero, pues al menos del 50%. Ahora se están dando cuenta la cantidad de partidos que Tom Brady les salvó y les hizo ganar durante esos años. Recuerden que Nueva Inglaterra, por alguna razón, ha sido pésimo para seleccionar receptores abiertos. Randy Moss lo trajeron de otro lado, pero yo creo que Bill Belichick tiene que enfrentar ahora la situación de que es un gran entrenador, pero no ha sido muy buen seleccionador de personal universitario. Entonces, al irse Tom Brady, afloraron todos los defectos y todos los problemas que había y que él les salvaba ahí la situación. Yo creo que pues van a tener que pasar algunos años para volver a tener esos niveles. Muchas gracias, Fernando. Ahora pregunta de Argenis Richaud desde Mérida, Yucatán. La pregunta te la voy a hacer a ti, Pablo. Él dice, hemos visto poco a poco mujeres ocupando puestos de coacheo y puestos directivos en diferentes equipos de la NFL. ¿Veremos en algún momento una entrenadora en jefe? Pues mira, pronto yo no lo creo, pronto no lo creo. Me encantaría, ojo, me encantaría. Y me encanta que se están abriendo más espacios para las mujeres en la NFL. Ahora está el caso de Sarah Thomas, que va a ser la juez de down en la planilla. Está el tema del asistente de Washington, Jennifer King. Y poco a poco se va a ir dando. Creo que la NFL primero tiene que romper una barrera. Y la barrera es con los afroamericanos. Ha sido una barrera bien difícil de derribar, porque si bien es cierto que hay una regla, la regla Rooney, donde se tiene que entrevistar a un entrenador afroamericano y darle la oportunidad de la entrevista para ver si se queda. En los últimos meses, esta corriente social en favor de los afroamericanos y de la lucha por los derechos ha impulsado más a la liga. Pero la liga por muchos años no tenía dueños afroamericanos, no tenía gerentes generales afroamericanos, y lo más curioso es que este Super Bowl, los coordinadores ofensivos y defensivos de ambos equipos son afroamericanos, lo más curioso de todo, y se empiezan a abrir más puertas. Me encantaría, insisto, me encantaría, no lo veo a un futuro cercano, no porque no lo desee, sino por cómo veo la situación, pero creo que todo va encaminado hacia allá. En la NBA pronto tendremos a una entrenadora, pronto tendremos. Becky Hammon de los Spurs de San Antonio ya está al lado de Greg Popovich. Hace algunos meses Popovich fue expulsado y ella se quedó como entrenadora en jefe. Ya fue entrenadora en jefe de los Spurs en un torneo de verano y los hizo campeones. Entonces, yo creo que todo va encaminado a eso, porque déjame decirte algo, no necesitaste ser un gran jugador para ser un gran entrenador, no necesitaste ser un gran entrenador para tener una aspiración a ser entrenador en jefe. Es simplemente preparación, estudio y capacidad, y todo eso lo cumplen las mujeres como los hombres. Entonces, me encantaría, ojalá que llegue. Muchas gracias, Pablo. Y la última pregunta para Enrique de Gerardo Soto sobre la LFA, la Liga de Fútbol Americano de México. Te pregunta, ¿qué visión le das a esta liga profesional de fútbol americano en México y cómo podrían apoyarla pues para que
pueda seguir creciendo, que en este caso, yo no sé si la pregunta es para que pueda seguir creciendo o a lo mejor para reinstalarla. Hay que recordar que es una de las ligas que, pues, ante el tema de la pandemia, suspendió su temporada y de momento no se sabe por el tema de no poder contar con público en las tribunas si vaya a haber temporada 2021. Pues es muy complicado la cuestión económica, el mantener un equipo, si decíamos NFL en México es difícil, pues en este caso en donde no tienes todos los ingresos, en donde tampoco se tiene una gran taquilla, más bien era pues una cuestión de amor al arte y también de la posibilidad de muchos jugadores que terminaban su elegibilidad universitaria y que querían seguir jugando y bueno, pues ahí tenías esa posibilidad. Ojalá y se pueda regresar. Vamos, tenían un escenario muy bueno en la Ciudad de México, el estadio azul o azulgrana, ya no sé ni cómo se llama ahora, antes el estadio de la Ciudad de los Deportes, donde por cierto vino aquel partido de Filadelfia contra Nueva Orleans, ¿no, Fer? Que transmitieron ustedes en el 78. Sí. Primer partido de exhibición aquí en México, aunque el primero debió haber sido aquel del 68 de Filadelfia contra Detroit, pero por el clima social que se vivía en México en aquella época se canceló unos días. Pero bueno, para no salirme del tema, ojalá sea, porque pues sí es la posibilidad para que sobre todo todos estos jugadores tienen la oportunidad de mantenerse dentro del emparrillado, que es algo que les encanta, que les apasiona. No es una liga de la que se pueda vivir, evidentemente, o de la que se vayan a hacer millonarios, porque no se puede. Y un esfuerzo de tener otra salida. Sí tenían, por ejemplo, televisión, que es algo muy importante, ¿no? Porque pues es una posibilidad para dar a conocer tu producto y que no quede muerto. Pero pues la verdad es que las condiciones económicas, más ahora con la pandemia, son muy difíciles. Perfecto, pues yo quisiera agradecerles a los tres, por supuesto Toño, que ya se desconectó hace un rato por el tema de su programa de radio, pues por este frente a frente que ha sido, repetimos, pues histórico para nosotros, ¿no? El primer frente a frente, pues con mesa temática, hablando del Super Bowl, para todos los aficionados del fútbol americano, que por supuesto es un nicho importantísimo y grandísimo de los aficionados al deporte en nuestro país y que por supuesto pues ese tipo de dinámicas las vamos a seguir haciendo con el fútbol americano y también con los demás deportes, pues comentarles que vamos a seguir con el tema del fútbol americano, no solamente ahorita, vamos a hacer uno después del Super Bowl, que por supuesto pues ya estaré yo hablando con nuestros tres invitados, con el propio Toño y por supuesto hay otras voces del deporte mexicano que hemos reconocido 2018, 2019, para hacer una nueva mesa temática para pues hablar ya de quién sea el campeón del Super Bowl 55, ya sean los Bucaneros de Tom Brady o el equipo de los Jefes de Patrick Mahomes. Yo pues nuevamente agradecerte mucho a ti, Fernando, a ti, Pablo, a ti, Enrique, por este tiempo. Siempre enriquecedor escuchar a expertos del fútbol americano. Y bueno, pues nuevamente una disculpa a toda la gente que nos estuvo viendo por el problema técnico que tuvimos, pero pues pudimos sacar esto a flote de buena forma y pues simplemente pedirles a los tres pues que tengan mucho éxito en los proyectos que les vienen. Desearles obviamente que les vaya muy bien a Pablo, a Enrique en la transmisión del Super Bowl y pues mandarles un abrazo a la distancia. A ti, Fernando, hasta Monterrey, Pablo allá en Bristol y Enrique aquí en la Ciudad de México, esperando que nos podamos ver muy pronto y repetir pues esta dinámica ya que sepamos quién ganó el Super Bowl. Muy bien, muchas gracias, saludos a todos. Hombre, muchas gracias. Gracias, Paco, por la invitación. En México, lamentablemente, no tenemos la cultura del reconocimiento de todos aquellos que en alguna cierta actividad dejaron huella y particularmente debo decir que además de ser un apasionado del deporte, creo que también, además de que mis condiciones físicas no daban, ¿verdad?, para más, pero me encantó siempre el escuchar las voces de aquellos grandes narradores, de escuchar a un Ángel Fernández, un Fernando Luengas, un Fernando Bonros, un Jorge Berry, Víctor Cerrato, el Mago Setién, Sonia Alarcón, en fin, todos aquellos que pusieron las piedras en las cuales nosotros estamos ahora instalados
De manera que, bueno, un reconocimiento para todos ustedes. Qué bueno que hacen esta labor. Mi querido Fernando, bueno, pues qué decir. Así como decía hace un momento que nunca imaginé ir a un Super Bowl, jamás me imaginé trabajar con mi ídolo. Así que, bueno, Fernando, se te quiere, se te estima, se te admira. Estoy un privilegiado, inclusive hasta de sostener ese contacto, como decía Toño, WhatsApp. Y mi querido Pablo, bueno, pues también se te admira y bueno, el mayor de los éxitos ahora en la transmisión del Super Bowl. Vas a tener que lidiar con Lalo Varela, pero bueno, ya estás acostumbrado. Así que bueno, no, un abrazo también para Lalo, que igual trabajamos con él hace no sé cuántos años. Así que bueno, mucho éxito, Pablo, y un abrazo para todos. Igualmente, gracias, Enrique. Primeramente, pues agradecerte a ti, Paco, por este programa que tuvimos, este frente a frente. La verdad, pues para mí es un privilegio estar al lado de grandes nombres, como lo decía al principio, personalidades de la crónica del fútbol americano, de la NFL en México. Y qué bueno que Voces del Deporte hace este reconocimiento para los que desde hace mucho tiempo marcaron el camino, de los que ahora estamos tratando de hacer el nuestro, porque pues yo recuerdo con mis hermanos, por ejemplo, que jugamos fútbol americano, era de ver los domingos, ¿no? Y escuchar las voces, ¿no? Y entonces de repente se iba un jugador y decíamos, adiós, Nicanor, ¿no? Y entonces se va a ir a tiempo extra, pongan más café y ya cantó la gorda y cosas así, ¿no? Entonces, y luego esas las llevábamos al campo, ¿no? A donde jugábamos, ¿no? No faltaba el entrenador que cuando se iba alguien en una jugada, pues decía, adiós, Nicanor, ¿no? Entonces, todas esas frases que don Fer, pues puso, que estableció, pues tenían un impacto en un campo de fútbol americano de México, ¿no? Y lo llevábamos y vivíamos de chicos con eso, ¿no? Y no quiero mencionar a Enrique y a Toño porque pues los voy a hacer sentir un poquito ya veteranos, ¿verdad? pero pues pasaba lo mismo, ¿no? Pasaba lo mismo. Y una de las cosas que he comentado con Lalo y con varios, con Lalo Varela, es que fíjate que en el ambiente del fútbol americano, la mayoría de los que narramos fútbol americano, siempre que nos vemos, nos saludamos, nos ponemos a platicar. Cuando nos topamos Enrique, Toño, el día de prensa, o bueno, ahora es el Opening Night, nos ponemos a platicar, saludamos, y quizás es la única vez que hablamos en todo el año por la distancia que hay, ¿verdad? Pero lo hacemos con mucho gusto y sobre todo con mucho respeto de la trayectoria que han tenido ellos, lo que han hecho a lo largo de toda una carrera, no solamente en la televisión, en el fútbol americano específicamente, porque tú no puedes dejar a un lado la NFL sin las voces de grandes como Fernando von Rossum, Jorge Berry, Cresellán, Burak, Valdés, Segarra, Castillo, Pepe Espinosa, por supuesto. O sea, esas voces van de la NFL con México. No puede haber, no puede haber. Yo me acuerdo de algo. Cuando la NFL Films puso a don Fernando von Rossum en un video, o sea, no fue el tema de solo Fernando von Rossum, fue, hey, ahí está representado México. Ahí está representado México. Y eso es algo que verdad le valoro mucho a don Fer, y les agradezco que hayan hecho toda esta iniciativa Voces del Deporte por reconocer a las voces que se quedarán ahí guardadas por la historia. Pues sí, y como bien lo dices, y quizá esto olvidé mencionarlo, que es algo muy evidente, pero que también nos da mucho gusto que podamos tener este tipo de dinámicas, este tipo de transmisiones en Voces del Deporte Mexicano, es que hoy hemos juntado a cronistas que a lo mejor alguna vez trabajaron juntos, que hoy por hoy, pues en tu caso, Pablo, estás en ESPN, Toño y Enrique en TUDN, Fernando pues estuvo en TUDN, estuvo en Fox Sports. Y pues el hecho de poder juntarlos y efectivamente constatar que pues aquí no nada es fingido, todo es perfectamente natural, la gran relación que tienen, la admiración, la camaradería, incluso aunque no trabajen en el mismo medio,
que pues eso de repente en otros espectros de la crónica deportiva, pues de repente se olvida un poco eso, porque a final de cuentas pues son colegas, y esta admiración, este reconocimiento al trabajo que hacen unos y otros, la verdad es que es de las cosas que más valoramos en Voces del Deporte Mexicano, porque aquí reconocemos a la voz, reconocemos al talento, reconocemos a la capacidad del cronista, sin importar si trabajan para uno u otro medio. Aquí todos tienen lugar en Voces del Deporte Mexicano, y pues nuevamente ha sido un placer, un halago estar con ustedes, y pues espero estarlos viendo y estarles dando lata muy pronto. Con mucho gusto. Con Hasta luego. gusto. Perfecto, pues muchas gracias a toda la gente que nos vio. Esto fue Frente a Frente rumbo al Super Bowl 55 con Antonio Valdés, Pablo Viruega, Enrique Burak y el maestro Fernando von Rossum. Nos vemos la próxima semana. Estén pendientes de nuestras redes sociales para conocer la entrevista de la próxima semana. Muy bonito fin de semana, éxito a todos y nos estamos viendo muy pronto.